Vamos a abrir nuestra Biblia entonces, Génesis 4, 9 en adelante. Bueno, la primera parte, los primeros 8 versículos de Génesis 4, estuvo y se ve claramente el choque y el contraste de dos tipos de adoración diferentes, dos tipos y dos sistemas de adoración distintos y que tienen su origen en donde estaba el corazón de cada uno de ellos, de esos hermanos, de Caín y Abel, ¿no? Particularmente. Vemos por una parte el esfuerzo humano, el esfuerzo y la religión muy antigua, esto de esforzarse humanamente. Caín trajo el fruto de una tierra que Dios ya había maldecido en el capítulo 3, lo que representa el sudor, el esfuerzo humano y las obras de la carne. Él es equivalente espiritual a las hojas de higuera, es el hombre diciendo, mira lo que mis manos han producido, acéptame por lo que mis manos han producido, ¿no? Y por otro lado, Abel, que entendió el principio que sus padres le enseñaron cuando Dios los vistió con pieles. Abel sabía que el pecado trae muerte y que sin derramamiento de sangre, de alguna manera, no hay perdón de pecados, como dicen Hebreos 9:22. Entonces, Abel trajo ese sustituto inocente delante de Dios. Pero la clave definitiva para lo que pasó con Caín y Abel, obviamente está en Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, no fue solo el cordero que llevó Abel, hay algo mucho más interno, hay algo mucho más de base que simplemente que Abel haya llevado un cordero y que Caín haya llevado algún fruto de la tierra, ¿ya? De hecho, en Levítico capítulo 2 sale aceptada la ofrenda de cosecha, de lo que uno trae, de lo que uno sembró. Sin embargo, lo elemental en esto es que Caín se acercó a Dios con un corazón ya orgulloso, en cambio Abel se acercó con fe. Y la fe es algo que es precedida por el arrepentimiento. O sea, es imposible tener fe si no hay arrepentimiento. Primero es arrepentimiento y luego tenemos la fe en Cristo. No es fe y arrepentimiento, es arrepentimiento y fe. Entonces, nos dice Hebreos 11:4 que fue por la fe que Abel trajo ese sacrificio. Primero en su corazón hubo fe en el Señor. Y el gran problema entonces de Caín, más que la ofrenda en sí, fue la disposición de su corazón. Y eso fue claramente traído a la luz por el Señor. El Señor saca a la luz el corazón de Caín. Lo saca a la luz porque Él lo conoce, Él sabe dónde está su corazón. Y es triste porque el pecado que comenzó en Edén comiendo un fruto, rápidamente maduró hasta llegar a Caín, convirtiéndose en envidia, en odio, y en el primer asesinato, por lo menos registrado en la historia humana aquí en la Biblia. Entonces, también vimos que el Señor ha estado dando oportunidades a Caín, porque en el verso 6 le dice a Caín, ¿no? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué has demudado tu semblante? Y le dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? Dice, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Es decir, el Señor le está diciendo a Caín, le está dando una advertencia, le está diciendo, todavía no te desecho. O sea, a Caín tenía una oportunidad. El Señor le está abriendo la puerta para que él se arrepienta. Está diciendo que el pecado está a la puerta, está tocando, está llamando, y que el Señor lo está llamando al arrepentimiento. ¿Ah? Pero lamentablemente, Caín va a ignorar la advertencia de Dios, ¿cierto? Él sacó a pasear a su hermano al campo y vemos cómo es la religión. La religión aparenta muy bien.
es como que se viste de algo bueno. Y Caín invita a su hermano Abel al campo, o sea, él nunca sospechó. Imagínate que su hermano nunca sospechó que lo iba a matar, o sea, con toda transparencia y honestidad, él aceptó la invitación de su hermano Caín y ni siquiera sospechaba que su hermano lo iba a asesinar. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, a retomar desde el verso 9, y vamos a leer desde el 9 al 15, porque vamos a ver la confrontación, cómo Dios confronta a Caín nuevamente, después de haberle advertido. A Caín no aceptó la corrección del Señor antes de que sucediera lo que sucedió, este asesinato que finalmente se llevó a cabo en el versículo 8. Y entonces el Señor ahora va a confrontar el pecado de Caín, pero también vamos a ver que el Señor va a poner una marca de gracia en esto. Dice el 9, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para cualquiera que lo hallara, no lo matará. Bueno, al igual como Dios hizo con Adán, ¿cierto? En el huerto, Dios se acerca a Caín, tal como se acercó a Adán y Eva, de la misma forma, Él se vuelve a acercar, Él vuelve a hablarle, Él busca que el problema sea solucionado. No es que Dios no sepa dónde está, ya hemos dicho, Dios es omnisciente, sabía dónde estaba Abel, sabía lo que había hecho Abel. Entonces, la pregunta que el Señor hace en el verso 9, ¿dónde está tu hermano? Es la misma razón por la cual le hace la pregunta a Adán que hicieron, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La misma pregunta y tiene la misma finalidad. La finalidad es una oportunidad de confesión. Siempre el Señor, cuando nos confronta a nosotros, Él busca arrepentimiento por parte de nosotros. Busca que nosotros podamos arrepentirnos, busca que nosotros podamos mirar nuestro corazón y podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces, la respuesta obviamente de Caín nos da a entender el corazón de Caín y vemos por qué entonces su ofrenda no fue recibida. O sea, claramente su corazón se está mostrando en esto. Y dice Caín, no sé, dice, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? O sea, lo primero que vemos en la respuesta de Caín, vemos un absoluto egoísmo y una falta de empatía con su hermano de una manera muy grande. Y creo que es una muy buena forma de saber dónde está nuestro corazón, el trato con todos los que nos rodean. El pecado nos vuelve egoístas. Cuando el pecado nos está dominando, cuando la carne nos está dominando, destruye la empatía que nosotros necesitamos y debemos tener con el resto. Destruye nuestra manera de ver a los demás, destruye nuestro corazón, el trato poco empático con quienes nos rodean. En el fondo es un indicativo de que nuestro corazón incluso aún puede estar en tinieblas, aunque tenga toda la Biblia en mi cabeza. Porque 1 de Juan 3:14 nos dice algo que es bien importante. 1 de Juan 3:14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte.
Es así de sencillo, es así de simple. También en la misma carta, en 1 de Juan, pero en el capítulo 4, en el versículo 20, es aún más incisivo. 1 de Juan 4:20. Dice, si alguien dice, yo amo a Dios, ¿cuál es la prueba? Pero dice, yo amo a Dios. Es fácil decir yo amo a Dios. Es fácil decir, no, yo soy cristiano, soy un hombre de Dios, o una mujer de Dios, qué sé yo. Es fácil decirlo. Dice, pero si alguien dice, yo amo a Dios, pero dice, aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, es un llamado a atención para nosotros también hoy. Porque en el fondo, ¿qué demuestra que yo conozco al Señor y que mi corazón está en el lugar correcto en Cristo? Mi forma de ver y tratar a los demás. Si trato a las personas con desprecio, si me pongo en una posición de superioridad, si en el corazón siento constante rechazo hacia las personas, tengo que revisarme. Tengo que revisar mi corazón. Dice Filipenses 2 que Jesús vino y se humilló. Y tomó forma de siervo y tomó forma de hombre. Y nos dice que vino a dejarnos ejemplo de eso. Y dice que por lo tanto nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y servir a nuestros hermanos con el mismo sentir de Cristo Jesús. ¿Quién? No se aferró a su título de Dios, sino que se despojó de sí mismo para servir a quienes le habíamos traicionado, ¿no? Al hombre. Él vino a servir al hombre. Él vino, tomó la toalla, se sirvió y le lavó los pies a 12 hombres, pecadores, y él les dio un ejemplo a ellos. Y él les dijo que la marca de la iglesia, la verdadera marca de la iglesia, no es la doctrina. ¿Es importante la doctrina? Absolutamente, pero no es la marca. La marca verdadera de la iglesia es que se aman unos a otros, que hay un profundo amor de uno a otro, y que hay un reconocer, y que dice la Biblia que nosotros necesitamos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros vemos a Caín, estamos evidentemente viendo a alguien que aborrece a su hermano, alguien poco empático que no le importa el otro, y si hay alguien poco empático que no le importa el otro, revise su relación con el Señor, porque su corazón aún está entenebrecido. Algo más claro todavía nos enseña Jesús en Mateo 5, 22 al 24. Mucho más claro todavía. Mateo 5, 22 al 24 nos dice, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable en la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Va avanzando. Por tanto, dice, si estás presentando, y aquí está el paralelo con Caín, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, corazón es antes que ofrenda. Eso es el orden. El corazón de Caín está antes. El corazón de Caín no estaba bien, no estaba correcto, no estaba alineado a Cristo, no estaba alineado al Señor. El corazón de Caín es el problema. Y la respuesta literal de Dios a la actitud de Caín es, ¿dónde está tu hermano? Y la pregunta es, la respuesta de Caín fue, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y hay una respuesta no explícita, pero implícita en esto. Sí, eres guarda de tu hermano. En el fondo sí, debería importarte. Debería importarte. Entonces, Dios está poniendo a Caín y está mostrándole a Caín cuál es su problema. ¿Dónde está su problema? Y su problema claramente es el corazón. Ahora, el Señor dice algo muy, muy poderoso en el versículo 10. El Señor le responde a la pregunta poco empática y despreocupada por su hermano de Caín.
con otra pregunta y le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, la justicia de un Dios santo no puede hacer la vista gorda ante el pecado. Esa sangre derramada exigía justicia y retribución. Y sabes que esto es muy importante entenderlo, porque a través de esto vemos que Dios no está observando constantemente el clamor de sus hijos, que han sufrido y hemos sufrido alguna injusticia en el mundo por causa de Cristo, por causa del Señor. De hecho, en Apocalipsis se menciona mucho las oraciones de los santos que están en el altar frente al trono, y dice que sale el incienso, que son las oraciones de los santos. Luego están las oraciones de los santos en capítulo 8. El Señor le agrega incienso a esas oraciones de los santos. Es decir, y son tan poderosas las oraciones de los santos, de toda la historia de la iglesia, que incluso juegan un papel preponderante en los últimos días, porque el juicio de Dios es una respuesta a esas oraciones. La sangre, Abel no tuvo tiempo de clamar al Señor cuando fue asesinado, pero su sangre sí clamó por él. Y el Señor va a tomar su caso. No lo deja solo. ¿Entiendes? Por eso que es importante el entender y comprender esto. O sea, la justicia de un Dios santo no puede hacer la vista gorda ante lo que estaba pasando. O sea, es una sangre derramada injustamente por este hombre. Ahora, fíjense bien. La voz de la sangre de Abel, clamaba desde la tierra, pero hay algo que necesitamos comprender de esto, y está en Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24 dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada dice que habla mejor que la sangre de Abel. O sea, la sangre de Abel habló porque fue injusto su asesinato, pero la sangre de Jesús habla más. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clamó justicia y venganza, pero la sangre de Cristo clama misericordia y justificación. Es diferente. Esa es nuestra salvación hoy. La sangre de Cristo derramada en la cruz clama por perdón y no por venganza, por salvación y no por condenación. ¿Ya? Hay una gran diferencia ahí. Ahora, Dios pronuncia el juicio aquí a Caín, el labrador, y lo primero que dice es que ya no va a poder sacar fruto de la tierra, o por lo menos le va a ser ultra dificultoso y va a ser un errante en la tierra. O sea, va a ser, ya es cada vez más lejos de Edén. O sea, salieron de Edén, errante ahora, cada vez más lejos de todo. Entonces, y vemos algo interesante porque no hay arrepentimiento en él. O sea, Caín, cuando Dios le habla y le dice las consecuencias, cuando en el 11 le dice, maldito eres de la tierra, y luego le dice, vas a cultivar el suelo, no te vas a tener más su vigor, serás vagabundo y errante, él no se arrepiente, sino que él lo que está poniendo el foco es simplemente en las consecuencias. La queja de él es, mi castigo es muy duro. La gente me va a matar, qué sé yo, es muy duro mi castigo, pero él no está triste por irse de la presencia de Dios. Él no está arrepentido. Él sigue pensando en él, primero, segundo y tercero. Sigue poniéndose en el centro. Pero ahí es donde nosotros más vemos la gracia de Dios, porque le pone una marca. Obviamente no sabemos si fue una marca física, una señal divina, no sale aquí, pero el propósito de la marca era claro, él iba a proteger a Caín. Entonces, ¿cómo alguien que se transformó en un asesino va a ser protegido? Bueno, es la gracia de Dios la que vemos solamente acá, inmerecido. Incluso en medio de un juicio, incluso en medio de una disciplina, el Señor le abre esta misericordia para que pueda estar protegido de alguna u otra manera,
y Dios de alguna forma es interesante cómo nos buscó a nosotros y cómo de alguna manera nos protegió, dándonos el tiempo y el espacio para que llegue el día en que nos íbamos a arrepentir. Cómo Él nos guardó antes de ese momento, pudiendo haber muerto muchas veces antes. Yo pude haber muerto antes de entregarle mi vida a Jesús, pero Él me guardó la vida de alguna manera. Tuve esa marca de alguna manera hasta que pudiera arrepentirme y venir a Cristo. Yo todos los días le agradezco al Señor por eso. Entonces, obviamente, esta marca es misericordia, es una protección, además dándole el tiempo y dándole espacio para que en algún momento se arrepienta este hombre. Nunca la puerta del arrepentimiento está cerrada completamente. Y solamente vemos la gracia de Dios en esto, no tiene otra explicación más que esa. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con Caín después? Veamos, versos 16 al 24. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. Oriente, ¿ya? Edén, para el otro lado. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metusalén. Metusalén fue padre de Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llama Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oigan mi voz. Va a cantar aquí. Mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Una de las declaraciones más tristes de la Biblia es el verso 16, cuando lo más triste no es que Caín se haya establecido en otra tierra, sino que Caín haya salido de la presencia del Señor. Esta vez, él salió realmente, literalmente, de la presencia del Señor. En lugar de buscar las misericordias de Dios, Caín le da la espalda al Señor. Caín no cede a la gracia que Dios ha mostrado con él y se va a la tierra de Nod. La tierra de Nod, el nombre Nod significa vagabundo o errante en el hebreo. Y noten lo que hace. Dios le había dicho que iba a ser un errante, pero Caín, en abierta rebelión, decide edificar una ciudad y establecerse. ¿Se dan cuenta? Y fíjense ustedes que es el primer intento del hombre por crear un paraíso en la tierra, un lugar, un espacio sin Dios. Es más, en los versículos 18 al 22 vemos el desarrollo de una civilización descendiente de Caín. Tienen ganadería, crean música. Son los primeros que se registran en la Biblia que crean grupos musicales, que crean instrumentos de música. Ya muy temprano en la historia humana ya había música, instrumentos de música y había metalurgia, bronce y hierro. Así que no hay que... Esto que dicen que la era del bronce viene más adelante. No, el hombre era súper inteligente. Todas las capacidades del hombre las tenía. Entonces, esta gente trabajó la metalurgia. El bronce y el hierro ya eran parte de la vida humana. Ya había una asentación más o menos similar a una ciudad. Y hay un gran progreso intelectual, tecnológico y cultural. Pero lamentablemente el progreso material no equivale necesariamente a progreso espiritual. Era una sociedad avanzada, pero moralmente en bancarrota. Y lo que esta civilización está convirtiéndose, todos los descendientes de Caín,
está muy bien graficado en un hombre llamado Lamec, que lo acabamos de ver ahí. En el versículo 18 y 19 aparece Lamec. En él está muy bien graficado esta civilización. Lamec es el séptimo desde Adán en la línea de Caín. ¿Y qué pasa con él? Primero, es el primer hombre en destruir el matrimonio. Hasta aquí había un matrimonio entre hombre y mujer, una esposa. El primero en tomar dos mujeres está aquí. Es el primer polígamo de la historia, Lamec. Y el diseño de Dios en Génesis 2, un hombre y una mujer, es desechado por este hombre. O sea, ya estamos viendo consecuencias, obviamente, de estar lejos de Dios. Esto empieza como una bolita de nieve, que empezó una pelotita chiquitita arriba, y a medida que avanza la reconstrucción de esta ciudad sin Dios, empieza a agrandarse, agrandarse, agrandarse y agrandarse, y ahora destruye la familia. Lo primero que hace es destruye el matrimonio, el primer polígamo de la historia. En segundo lugar, es una ciudad llena de violencia. Porque si se da cuenta, Lamec empezó a cantar una canción y esa canción decía, la letra era así: si Dios protegió a Caín 7 veces, yo me protejo a mí mismo 70 veces 7. Y hace una verdadera oda a su situación personal, que él asesinó y mató a un par de personas. Nos dice acá, dice que dio muerte a un hombre por haberlo herido y a un chico, a un joven, por haberle pegado. Violencia. Empieza a crecer la violencia, él se burla de Dios y entonces es el orgullo humano en su máxima expresión. Es el hombre creyéndose Dios, dictando sus propias normas y sus propias reglas. Ya hay una civilización que está haciendo todo esto, ya lejos de Dios, absolutamente a partir de Caín y de todo su lado. ¿Ya? Ahora yo sé que hay una pregunta, que hay gente que le gusta hacerse preguntas, esto de dónde salió la esposa de Caín y todo eso. Nosotros sabemos por Génesis 5, de hecho lo vamos a ver, que Adán vivió una cierta cantidad de años y que tuvo hijos e hijas. No dice cuándo. De hecho, la Biblia nos menciona a Caín y Abel, pero no menciona nada más de hijas mujeres. Porque la Biblia no está interesada en darnos todos los datos. Lo que a la Biblia le interesa es que nosotros sepamos que Dios le había dicho a la mujer que de su simiente iba a nacer el Salvador. Por eso toma la línea de los varones. Y por ahí va la línea. Nos quiere mostrar estos dos sistemas a través de estas dos personas. Y por eso no incorpora a las hijas mujeres aquí, en estas historias todavía. Pero obviamente tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Y que poblaron la tierra, y que evidentemente lo hicieron. Y entonces uno puede pensar, bueno, entonces Caín se casó con una de sus hermanas. Bueno, los genes del hombre eran perfectos hasta ese entonces, no es como ahora, que es todo degenerativo, y se podía dar, y eso se daba. Obviamente se casó con una pariente muy cercana, ¿no? Pero es eso, pero más que nada el Señor lo que quiere hacer aquí con esto es enseñarnos cosas más bien para nuestra práctica hoy día. Y el tema práctico aquí es que hay una sociedad sin Dios que ha decidido desmarcarse de Dios a través de Caín, que quiso ir a Dios a su manera, a su forma, con un corazón orgulloso, y que ese orgullo lo llevó a asesinar a una persona inocente que sí estaba correcto en sus motivaciones y en su corazón y por la fe en Cristo, y que a partir desde ahí empieza esta construcción de una civilización absolutamente lejos de Dios. Ahora, ¿hay esperanza? Hay esperanza.
versículos 25 y 26. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Y hermoso esto, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. O sea, imagínate que hasta el versículo 24 la historia está absolutamente sombría. El sistema religioso parecía imponerse. Un sistema aparte de lo que Cristo quería, aparte de Dios, separado de Dios. Se establece desarrollo, música, asesinatos, bigamia. Abel está muerto, Caín está construyendo un imperio de violencia, de soberbia. Entonces uno puede preguntarse qué pasa con la promesa de Dios en Génesis 3:15, de que una simiente de la mujer iba a aplastar a Satanás. Parecía haber fracasado, ¿no? Pero la palabra del Señor nunca falla. Y nace Set, otro hijo hombre, cuyo nombre, dice, significa concedido o sustituto en hebreo. Entonces Eva reconoce que Dios tiene el control. Eva reconoce que Dios es bueno y que preserva la línea redentora a través de la cual vendría Jesucristo, que es preservada la promesa del Señor. Satanás intentó inmediatamente cortar la línea mesiánica, asesinando a Abel. Pero Dios siempre es el que está ahí urdiendo y tejiendo este plan redentor en Cristo. Y luego de Set dice que le nace este hijo llamado Enós, cuyo nombre en hebreo significa hombre frágil, hombre débil. Y pensaba esto, familia, es súper lindo esto, porque mientras que la línea de Caín parece ser que las personas eran fuertes, ¿cierto? Un hombre vígamo, hombres que trabajaban el fierro, el hierro, hombres potentes, poderosos, con 2 esposas. Resulta que la línea por el otro lado es una línea más bien débil, frágil. Y sabe que eso es rico, porque cuando alguien reconoce su fragilidad, su necesidad de Dios en humildad, el resultado de reconocer esa debilidad es lo que dice el verso 26. Es lo que nos lleva a invocar el nombre del Señor. El reino de los cielos no está hecho de los hombres fuertes ni de las mujeres fuertes. El reino de los cielos está hecho de hombres y mujeres frágiles, débiles, mortales, y que reconocemos nuestra necesidad de un Dios. Es el inicio de alguna manera de la adoración comunitaria, en comunión, de la oración, de la dependencia de Dios. Empezaron los hombres juntos a invocar el nombre de Dios. Empezaron a unirse en Él. Empezaron a buscarlo. Frente a la ciudad de los descendientes de Caín, que buscaron su propia gloria, se levanta un remanente humilde que busca la gloria del Señor, no su propia gloria. ¿Desde dónde va a venir nuestro Salvador? Y de hecho, nuestro Salvador vino humilde, como un cordero manso y humilde, que vino a dar su vida por todos nosotros. De hecho, aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Amigo de los pecadores, amigo de los humildes y no de los más fuertes. Y cuando tú lees Mateo 5 y el inicio del Sermón del Monte, ves una descripción de cuáles son las personas
que van a estar en el reino de los cielos. Y si tú ves esa lista, parte inmediatamente por personas debilitadas. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque el reino de los cielos es para las personas que reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad y necesidad de un Salvador. Esas somos las personas que vamos a estar en el reino de los cielos, porque Jesús nos va a llevar allí. Entonces, Caín y su sistema religioso lo llevaron lejos de Dios. Su corazón entenebrecido, su corazón orgulloso de hacer y de llevar la ofrenda que él quería, de la manera que él quería y con el corazón que él quería, buscaba aprobación, entre comillas. En cambio, Abel, por la fe, llevó un sacrificio que Dios necesitaba, que él necesitaba. Por fe, dijo: yo necesito ser perdonado. Y fue aceptado por la fe. Lamentablemente, obviamente, esa fe lo llevó a morir. Y es lo que ha llevado a morir a tanta gente, ¿no? Y literalmente, fe en Cristo es morir a uno mismo. De eso se trata. Morimos a nosotros mismos. Caín insistió en seguir viviendo su propia vida. Hizo un sistema, todo un sistema religioso basado en su fuerza. No quiso aceptar lo de Dios. Quiso vivir su vida paralela, en una ciudad paralela. Hubo muchos avances en esa civilización, pero no hubo una búsqueda de Dios de ese grupo. En cambio, por el otro lado, Set y Enós trajeron una descendencia con el corazón de Abel, con un corazón humilde y un corazón dispuesto a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, a buscarle de todo corazón. Los hombres buscaron al Señor. ¿Y sabes qué? Sí podemos buscar al Señor. Y lo podemos hacer de todo corazón. Y cuando lo buscamos de todo corazón, el Señor responde, porque al que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Al que llama, se le abrirá. Y este es el más bonito final del capítulo, porque harto feo el capítulo, la verdad. Pero vayámonos con esto, familia. Me encantan las últimas palabras. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. No todo está perdido. Y yo pensaba en nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es como igual, ¿o no? Hay una civilización en contra de Dios, uno con dos parejas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, que da lo mismo. En este tiempo, el Señor nos ha puesto débiles, con una necesidad de Él, pero nos ha puesto para buscarle, para buscar su gloria. Y si le buscamos, lo vamos a encontrar. El Señor va a usarnos. Parecemos tan débiles, ¿sabes? No sé si les pasa. Yo cuando veo todo el armamento del mundo y todo lo que dispone el mundo, digo, no parecemos nada, pero si buscamos al Señor de todo corazón, el Señor puede volver a moverse de una manera. Entonces en el 4 es una tragedia, pero a la vez es una esperanza de que el Señor puede hacer cosas con un pequeño grupo, con un grupo remanente. Pero tiene que tener una cualidad ese grupo remanente. Es un grupo humilde, consciente de su debilidad y que no busca su propia gloria, busca la gloria del Señor. ¿Se acuerdan de la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis?
Dice que tiene poca fuerza. Pero has guardado mi palabra, dice. Entonces, el resultado de reconocer nuestra debilidad es que podemos entonces juntos comenzar a invocar el nombre del Señor. Y podemos hacer que Dios mueva su corazón. Ahora, quiero terminar el capítulo con 3 conclusiones y aplicaciones para nosotros que son importantes, porque de estudiar esto no lo sacamos nada si no tomamos algo para nosotros en la práctica. Primero, necesitamos entender que sí somos guardas de nuestros hermanos. O sea, con desprecio Caín preguntó, ¿soy yo guarda de mi hermano? Pero la respuesta del Nuevo Testamento en Cristo es sí, sí somos guardas. En Cristo no estamos llamados al individualismo egoísta. No estamos llamados a pensar en nosotros solamente. Estamos llamados a amarnos, a exhortarnos y a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y si ves a un hermano tropezar o alejarse, no mires hacia otro lado. La gracia te lleva a buscarlo y acercarte en amor. Y no dejarlo ir y restaurarlo. No lo dejes ir. Sí somos guardas de nuestros hermanos. Sí somos responsables por el otro. Segundo, no construyas tu propia ciudad en Nod. O sea, la descendencia de Caín, claro, logró grandes cosas, música, ciudades, economía, prosperidad, pero no temían a Dios. O sea, hoy el mundo nos vende la misma mentira. O sea, si tienes éxito financiero, si tienes una buena casa, si tienes un progreso, eso es lo bueno, tienes que buscar esa parte. Pero familia, una vida llena de logros, pero vacía de la presencia de Dios, es una tragedia total y completa. O sea, no busques construir tu identidad lejos de la voluntad de Dios. No busques edificar tu vida lejos de lo que Dios quiere para tu vida. Dios tiene algo lindo para ti, pero conforme a su palabra y su voluntad y su corazón. No seas como esta gente que decidió irse nada más y voy a construir lo mismo pero lejos, sin Dios. Y no es que Dios no quiera el progreso, ¿ya? No quiera que nosotros tengamos cosas, o no quiere que tengamos y que disfrutemos de música, o que... No es eso, pero el punto es, ¿quién está a la base? ¿Qué me motiva? ¿A quién sirvo? Y sirvo al Señor, ¿ves? Y lo tercero, necesitamos volver a invocar el nombre del Señor, aún más si estamos en tiempos de oscuridad. O sea, vivimos en una cultura bastante parecida a los días de Lamec, ¿no? O sea, redefinición del matrimonio. Lamec redefinió el matrimonio. Y en nuestros días se está haciendo lo mismo. Exaltación de la violencia. ¿Qué pasa ahora? Lo mismo. Exaltación de la violencia. Burla de los principios divinos. ¿Qué pasa ahora? Burla de los principios divinos. Lo mismo. Pero no estamos llamados nosotros a quejarnos en una esquina de todo esto. En lugar de eso, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestra debilidad y comenzar a clamar e invocar el nombre del Señor con más fuerza que nunca. Y buscarlo, porque nuestra esperanza, querida familia, no está en la civilización humana. No está en el bronce, en el hierro, en los caballos, no está en la música, no está en las universidades. Está en aquel cuya sangre habla más que la de Abel, que es nuestro Señor. En Él está nuestra esperanza. Y si realmente nos importa la civilización, si realmente nos importa aportar nuestro paso corto y temporal por este mundo, como hemos visto los miércoles en Eclesiastés y en Temuco, esta vida debajo del sol, que muchas veces es injusta, que la gran parte de las veces va a ser injusta, que la única forma de realmente vivirla
con esperanza es buscar al Señor. Y construir nuestra identidad cerca de la voluntad de Dios. Entonces, ¿es tiempo oscuro? Tal vez. Sí. Son tiempos súper oscuros, no sé ustedes, pero yo veo que son tiempos oscuros, la verdad. Pero en tiempos oscuros, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y yo les animo a hacer lo mismo. Podamos juntos invocar su nombre y dejar que el Señor haga una obra. Como Zacarías 4:6 lo dice, no con ejército, no con espada, no gritándole a nadie en la oreja, sino invocando para que sea el Espíritu Santo haciendo una obra. No hay nada mejor que dejar que el Espíritu haga su obra. Invoquémoslo juntos, cada día. Y estamos en una sociedad cada vez más parecida a los cainitas, todos los descendientes de Caín. Pero en medio de esos tiempos podemos ser los descendientes de Abel que invoquen el nombre del Señor. ¿Oramos, querida familia?